Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Conocer los aspectos sobre la historia de la tabla periódica, aprender la estructura e información útil que esta tabla nos provee, conocer la clasificación y características de los elementos presentes en la tabla periódica, conocer también sus propiedades periódicas y vamos a ver que hay dos grandes clasificaciones relacionadas al tamaño y a sus propiedades magnéticas. Para comenzar vamos a analizar aspectos históricos. Desde 1789 se comenzó a especular sobre la agrupación de los elementos en función de sus propiedades, cómo podemos agrupar los elementos de una forma que se nos sea simple y fácil de leer. Comenzó Lavoisier en 1789, sin embargo su modelo tenía muchas diferencias entre las propiedades físicas y químicas que finalmente no resultaban a ningún modelo que nos pueda simplificar esta lectura de la tabla. Los años transcurrieron, se hicieron muchos prototipos y no fue hasta 1869 donde este químico ruso Mendeleev publica su primera versión de la tabla, ordenando los 63 elementos que se conocían hasta ese momento. Sin embargo, tenía un inconveniente que a la comunidad científica en ese entonces no le gustaba, que era que habían huecos. Sin embargo, en 1869, Mendeleev le anunció a esta comunidad científica una ley de periodicidad de los elementos, e incluso predijo la existencia de algunos. Oye, y su particularidad en su modelo era el orden de los átomos según su número atómico. Este ordenamiento fue mutando y surgiendo en, en base a distintos científicos a lo largo de la historia y dieron origen a la tabla periódica actual. Aquí a nuestra izquierda podemos ver la tabla periódica actual, que se ordena por el número atómico, su configuración electrónica y propiedades químicas. Los elementos están ordenados mostrando sus tendencias periódicas, es decir, comportamientos similares entre los elementos, y podemos ver periodos ubicados de manera horizontal que nos entregan propiedades similares en cuanto a radio atómico y algunas otras propiedades que vamos a ir viendo más adelante. Tenemos por otro lado los grupos que se ordenan de manera vertical y nos van a dar eh, características similares en cuanto a configuración electrónica y en la misma valencia. Los mismos electrones de valencia, es decir, los electrones ubicados en el último orbital. También podemos ver a grandes rasgos que nos presentan bloques. En estos bloques se ordenan según cómo se llenan los orbitales y cada bloque nos va a señalar el orbital en que reside el último electrón o este electrón de valencia en su estado neutro, es decir, cuando tenemos igual número de protones y neutrones. ¿Qué información nos entrega? De manera particular, si nos enfocamos en un solo átomo, nos va a entregar el número atómico, es decir, la cantidad de protones de un elemento, el número másico, la cantidad de protones y neutrones de un elemento, el símbolo químico, el símbolo que representa el átomo que estamos viendo, el nombre de este. En algunas tablas se señala la configuración electrónica del último orbital. También a grandes rasgos podemos ver que existen elementos representativos y de transición. Los elementos representativos van a ser elementos con valencias definidas y corresponden a los elementos y a los átomos más abundantes en el universo. Por otra parte, los elementos de transición poseen su último orbital en el orbital D y por lo general están incompletos, por lo que dan lugar a iones, principalmente cationes. Y esta característica es propia o sucede principalmente en metales. Ya vamos a ver por qué. Otra clasificación de los elementos es en metales, metaloides y no metales, como podemos ver a nuestra derecha. Dentro de los metales están los alcalinos, alcalinoterrios, metales de transición, lantánidos y actínidos. Estas subdivisiones son o surgen debido a que dentro de los metales podemos encontrar comportamientos propios de cada uno de estos subgrupos, como son los alcalinos, alcalinos tercios y estos que les mencioné. Por otra parte tenemos los metaloides o semimetales y los no metales que entran en el grupo de los halógenos y gases nobles.
Vamos con esta clasificación. Primero, los elementos metálicos son casi todos sólidos, son muy buenos conductores de energía eléctrica, pierden electrones con facilidad, transformándose en cationes estables. Estos elementos pierden electrones con facilidad debido a que en su último orbital tienen uno o dos o muy pocos electrones de valencia, lo cual va a ser muy simple que en condiciones con poca energía estos elementos cedan esos electrones formando cationes estables. Poseen brillo metálico, esto quiere decir que tienen la capacidad de reflejar la luz que absorben y son muy buenos conductores de calor. Son dúctiles y maleables. Estas características de ser buen conductor de energía, buen conductor de calor, dúctil y maleable, hacen que estos elementos sean bien apetecidos por la industria tecnológica, puesto que dan lugar a toda la tecnología, ya sea celulares, computadores, eh, y eso. Vamos con los metaloides o semimetales. Los metaloides son sustancias con propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Se comportan típicamente como metales, pero pueden presentar un aspecto em, metálico, perdón. Se comportan típicamente como no metales, pero pueden presentar aspectos metálicos al conducir electricidad en algunas circunstancias. Los elementos que entran en este grupo son el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, telurio y polonio. No es tan importante que se memoricen cuáles son los elementos que entran en esta clasificación, sino más bien que entienden que poseen propiedades intermedias, ¿sí? Que bajo ciertas circunstancias se van a comportar como metales y bajo otras como no metales. Los elementos no metálicos, por su parte, no poseen brillo, no son dúctiles ni maleables, son malos conductores de la corriente eléctrica y de calor y se estabilizan formando aniones estables, pues tienen facilidad para captar electrones. Los elementos no metálicos por lo general son muy reactivos, están constantemente buscando captar electrones para formar aniones y así estabilizarse a sí mismos. Dentro de los no metales están también los gases nobles. Estos se ubican en la columna 18 de la tabla periódica o en el grupo 18. Se caracterizan por tener todos sus niveles electrónicos completos. En condiciones normales son químicamente inertes, es decir, muy poco reactivos. Sin embargo, se conocen algunas sales o alguna actividad reactiva muy pequeña de átomos de criptón y xenón. También se pueden definir dentro del espectro de los elementos representativos. Los halógenos, por otra parte, son un tipo de elemento no metálico que coinciden con el grupo 17 de la tabla. Abarca desde el flúor hasta el astato. Sin embargo, el astato también tiene esta característica de pertenecer al grupo de los metaloides. Estos halógenos suelen ser elementos muy reactivos, por eso es muy común que se encuentren en la naturaleza formando parte de otras sustancias y rara vez en forma pura. Como les comentaba anteriormente, estos elementos van a tender constantemente a captar electrones de la forma en que sea para poder estabilizarse. Y en su forma pura van a ser muy reactivos, entonces es muy difícil encontrarlos de esa forma. Aquí les dejo una tablita en la que pueden ver un poco más en detalle las diferencias entre los metales y no metales. ¿Sí? Aquí tenemos las diferencias entre si es que son dúctiles, maleables o no, si son conductores de electricidad, si tienen brillo o no tienen brillo metálico, cómo están presentes, si son sólidos, líquidos o gaseosos, etcétera, tanto en propiedades físicas como químicas. Ahora vamos a ir a las propiedades periódicas. Estas propiedades periódicas se clasifican en dos grandes dimensiones. Tenemos las relacionadas al tamaño y en esta podemos encontrar los radios atómicos. Hay tres tipos de radios atómicos: el radio metálico, no metálico y el radio iónico. Por otra parte, sus propiedades magnéticas encontramos la electropositividad, electronegatividad, electroafinidad y potencial de ionización. En otras propiedades podemos encontrar los puntos de fusión y ebullición, y la densidad.
aquí en la tabla periódica que tenemos a nuestra izquierda, podemos ver algunas tendencias ya a grandes rasgos. Si nosotros vamos desde los átomos bajando, vamos a tener un aumento en el radio atómico. Pero si vamos en sentido contrario, vamos a tener una disminución en el potencial de ionización y la electronegatividad en este eje vertical. En cambio, en el eje horizontal, si es que nosotros vamos de derecha a izquierda, fijándonos en los elementos, vamos a encontrar que disminuye el radio atómico de los elementos. Y al contrario, van a ir aumentando su energía de ionización, su electronegatividad o su afinidad electrónica. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas propiedades. Ya, ahora vamos con el radio atómico. Asumiendo que el átomo es una esfera perfecta, nace el concepto de radio atómico, que nos permite inferir el tamaño del elemento. Esto sí, bajo dos situaciones muy importantes. Uno, la situación número uno es el núcleo atrae los electrones. Esto quiere decir que vamos a tener un tamaño menor al esperado. Va a haber una alta atracción entre las cargas opuestas del núcleo y los electrones que rodean a este. Por otra parte, tenemos los electrones que se repelen entre sí, causando una expansión en la nube electrónica y un aumento del tamaño esperado. Existen tres tipos, como ya había mencionado, el metálico, no metálico y el iónico. El primero, el radiometálico, corresponde a la mitad de la distancia entre los centros de átomos adyacentes al metal. O sea, vamos a tener, como nos muestra aquí la imagen, un metal. Vamos a medir la distancia entre dos centros y simplemente para calcular el radio, es decir, la distancia de aquí a aquí, vamos a dividir la distancia entre los centros en dos. Bajo esta misma lógica, vamos a tener el radio no metálico o covalente, que corresponde a la mitad de esta distancia entre los centros de dos átomos en una molécula diatómica. La molécula diatómica es esto, una molécula que se compone de dos átomos. Y también de la misma forma que la anterior, el radio va a ser esta distancia dividida en dos. Ahora con el radio iónico vamos a tener dos casos. El caso catión, que podemos ver aquí en el litio, que va a perder el orbital más externo al ceder el electrón de su última capa. Esto va a hacer que la distancia entre el centro del átomo y su último orbital sea menor, porque perdió este último orbital. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Un radio iónico menor al del litio en su estado neutro. El caso contrario, en el cloro, este cloro al ganar electrones en su último orbital va a tener una carga negativa, neta, o sea, una carga neta negativa, pero en el centro van a existir la misma cantidad de protones. Por lo tanto, va a haber una menor atracción entre estas cargas diferentes y probablemente una repulsión entre sus electrones dentro de su nube electrónica. Esto probablemente va a dar origen a un aumento del radio, a un aumento de la distancia entre el centro y su orbital más externo. Ahora vamos a ir con las propiedades magnéticas. La primera de ellas, el potencial de ionización. Corresponde que como definición corresponde a la energía mínima necesaria para sacar un electrón de su estado neutro. Tenemos el ejemplo aquí del sodio, más esta energía de potencial de ionización, nos va a dar lugar a el catión sodio más este electrón. Mientras menos energía necesite, menor va a ser su potencial de ionización. ¿Cuál es la tendencia que nos muestra la tabla periódica en cuanto a esta propiedad? Los elementos que se encuentran desde izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba van a ir teniendo una mayor potencial de ionización, es decir, van a necesitar mayor energía mínima para sacar un electrón de su estado neutro y de su último orbital. Esto sucede, tenemos el ejemplo del sodio, que lo podemos encontrar aquí, es decir, es un elemento con poco potencial de ionización, se requiere muy poquita energía para
quitarle un electrón, y esto debido a que en su último orbital tiene poquitos electrones. En cambio, los elementos que se encuentran acá, por lo general le falta uno o dos electrones, entonces sacar un electrón de ahí va a requerir mucha energía. Por eso la tendencia del potencial de ionización es de esta forma. Pasando a la electroafinidad o afinidad electrónica, como definición corresponde a la energía liberada cuando un átomo capta un electrón en su nivel más externo. La tendencia es similar a la del potencial de ionización. Sin embargo, aquí hablamos de energía liberada, no de energía que se necesita para eliminar un electrón. Aquí estos compuestos que yo le había dicho, perdón, estos átomos que yo le había dicho que eran muy reactivos, que se encuentran en donde existe mayor electroafinidad, van a interactuar con este electrón y van a liberar harta energía, ¿sí? Mostrando esta tendencia. En cuanto a la electronegatividad, es como definición la tendencia de un átomo para atraer electrones compartidos hacia su nube electrónica y formar compuestos. No es una propiedad observable, es un concepto generalizador que permite inferir hacia dónde se desplazan los electrones enlazados a una molécula. Estos se clasifican en términos de energía. Esto fue propuesto por Pauling en 1930 y esta clasificación se usa hasta el día de hoy, ¿sí? Vemos también que la tendencia de disposición va también de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Yo les había comentado que los elementos que se ubican en esta parte eran altamente reactivos, por lo tanto van a hacer lo que sea para estabilizarse, ya sea robarles un electrón a otro elemento o bien compartir su nube electrónica o su último orbital con otro. Y esa acción de compartir ese último orbital da origen al concepto de la electronegatividad. Luego tenemos la electropositividad, que se define como la tendencia de un elemento a ceder electrones y formar compuestos. Define principalmente el comportamiento de los metales, que también, como les he dicho, tienen poquitos electrones de valencia, poquitos electrones en su última capa, por lo que van a necesitar de poca energía para liberar esos electrones y para formar compuestos también. Y su tendencia es al contrario de las antes vistas, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. Luego, en otras propiedades tenemos estas tres: el punto de fusión, de ebullición y densidad. El primero es la temperatura en la que un elemento cambia de fase sólida a líquido en la presión de una atmósfera. Y esto en el sistema internacional se mide en grados Kelvin. El punto de ebullición es la temperatura en la cual la presión de vapor de un líquido se iguala con la presión atmosférica. La densidad es la relación entre la masa de un átomo y el volumen que ocupa. Esta propiedad depende del estado físico del elemento y la temperatura en la que se encuentra. Estos valores para cada elemento se encuentran generalmente al reverso de la tabla periódica. Nosotros las tablas periódicas que podemos comprar en librería o en el súper, por lo general vienen dobladas a la mitad, y si uno las abre y las ve por dentro, tienen esta y mucha más información sobre algunas propiedades. Sin embargo, estas son las más importantes a mencionar ahora. Esta fue la clase de la tabla periódica. Pero tengan una muy buena semana. Y recuerden que el foro va a estar siempre abierto por si tienen preguntas de esta sesión. De todas formas, el próximo lunes, al comienzo de la clase, también vamos a resolver preguntas que no hayan quedado claras en esta cápsula. Así que muchas gracias. Gracias por ver también la cápsula y que tengan una bonita semana.